Anthony Towns on the move out of Minnesota. Take a look at this tweet right here that Karl Anthony. La noticia que sacudió toda la NBA antes de que iniciara la temporada era este cambio que se hizo de Karl Anthony Towns, Julius Randle y DiVincenzo entre los equipos de Minnesota y los New York Knicks. A pesar de ello, una de las mayores interrogantes era cómo iba a encajar Anthony Towns en el equipo de Nueva York. Todos se preguntaban cómo iba a fluir un equipo de Minnesota que viene de jugar una final de conferencia ante los Dallas Mavericks en la temporada anterior, viniendo de ganarle al actual campeón de ese entonces, los Denver Nuggets y Nikola Jokic. Por otro lado, viendo a un equipo de Nueva York quien venía de perder en una semifinal de conferencia ante el equipo de los Indiana Pacers, dándole una esperanza a toda esa fanaticada newyorkina que tanto desea tener una dinastía, que tanto lo ha esperado. Pero mi verdadero análisis está: ¿qué se puede esperar o qué se esperaba de Karl Anthony Towns? Anthony Towns es uno de los jugadores de 7 pies o más con mejores habilidades en toda la liga, desde su inicio hasta entonces que es un veterano. Tiene la habilidad de poner la bola en el piso, una habilidad que pocos jugadores de su estatura y su posición tienen en toda la NBA. Un físico envidiable que ha ido mejorando desde sus años de novato hasta ahora que es un veterano establecido en la liga. ¿Y qué decir de su tiro exterior? Un tiro que lo ha caracterizado, siendo incluso campeón de la competencia de 3 puntos, siendo un jugador de 7 pies de estatura. Y que desde mi punto de vista ha sido el factor que ha hecho que cada equipo tenga el resultado que está teniendo actualmente. Y es que el equipo de Minnesota viene de tener como principal figura ofensiva al jugador superestrella Anthony Edwards, un jugador con características sumamente ofensivas, lo cual hacía que el equipo de Minnesota junto a Anthony Towns fuera realmente una amenaza. El equipo de Minnesota era de los mejores equipos defensivamente hablando que tenía toda la liga, lo que hacía que pudieran darse el lujo de tener limitantes ofensivos. Estas limitantes son el tener en cancha a un jugador como Rudy Gobert, que a pesar de su estatura, un jugador de manos torpes, pero que también siempre tenía que estar dentro de la zona pintada. Algo que no se puede esconder ante nadie, que lo compensa con su gran defensa aérea y en el piso. Y que, teniendo a su lado un jugador como Karl Anthony Towns, podía ser un jugador que pudiera significar una pequeña amenaza ofensiva en la cancha al hacer esa mancuerna con este jugador tan versátil que estamos hablando, haciendo que este y Karl Anthony Towns sean jugadores totalmente opuestos, hablando tanto en defensa como en ofensiva, al punto de que Towns llegó a tener partido de 62 puntos y 10 tiros de 3 anotados. Todo esto hacía que el equipo de Minnesota, al tener un jugador como Towns, pudiera seguir siendo una amenaza ofensiva a pesar de tener estas limitantes con Rudy Gobert dentro de la pintura. Pero ahora con un Julius Randle que tiene enormes cualidades ofensivas, pero no es tan comparable con Anthony Towns cuando hablamos del spacing por su gran tiro. Esto ha hecho que el equipo de Minnesota tenga ciertas limitantes con lo que es el spacing en comparación con el año anterior, ya que tener a un Rudy Gobert en la pintura y no tener esa amenaza de Towns en el exterior ha hecho que el mismo Anthony Edwards se vea afectado con este ritmo ofensivo. Minnesota también perdió porque Julius Randle no es ese jugador que se caracteriza por su defensa, pero no tiene ese tamaño que tiene Anthony Towns, que a pesar de que tampoco es un jugador tan defensivo, tenía el tamaño y tenía la fortaleza.
algo que se pudo ver en la serie contra los Denver Nuggets cuando defendió de una manera magistral al jugador Nikola Jokic por su tamaño y por su fortaleza. Por lo contrario, el equipo de los Knicks de Nueva York, que tenía como jugador ofensivo de manera principal a Bronson, un armador que se caracteriza por la penetración y su tiro de media distancia, ha hecho que agregarle un jugador de las características de Towns lo tenga como un pez nadando en el agua. Bronson puede actuar de manera ofensiva con un poco más de libertad de la que tenía el año pasado, ya que Towns es un jugador que representa una amenaza significativa cuando está en cancha. Por lo tanto, ahora él puede tener mayor oportunidad de tener un mejor ataque cuando penetra, porque tiene a un jugador que es una amenaza en el exterior. Los New York Knicks actualmente tienen uno de los mejores spacing de la liga a nivel ofensivo. Pueden darse cuenta cómo tienen esa zona bien abierta, teniendo a Towns afuera y teniendo a Bronson atacando de una manera en la cual él puede hacer, en pocas palabras, lo que le dé su gana en la pintura. Aún así, los New York Knicks deben mejorar significativamente su defensa, por lo cual, si quieren ser contendores al título, deben trabajar arduamente en eso. Pero hablemos ahora de Towns. ¿Qué él tiene personalmente a favor y qué tiene en contra? Tiene a favor de que, como es básicamente el hombre más grande en su equipo, tiene a favor básicamente que ahora es defendido por jugadores más altos y más lentos que él, por lo cual puede atacar de frente al aro y puede hacer ofensiva con su velocidad dejándolos atrás o pudiendo tirar el tiro exterior. Al ocupar la posición de centro, tiene más situaciones de pick and roll. Eso hace que tenga mejores oportunidades de atacar sin ser una situación de uno contra uno. Y como es el más alto, tiene la responsabilidad de buscar más rebotes, lo que ha hecho que este año haya tenido un incremento de promedio en rebotes en comparación con años anteriores. Y al no tener un jugador como Anthony Edwards, que es tan demandante a nivel ofensivo y con el balón en la mano, esto ha hecho que sea una figura con mayor protagonismo en el equipo de los New York Knicks. Pero ahora hablemos de qué tiene en contra. Pues ya no tiene a su lado un jugador tan defensivo como Rudy Gobert, lo que hace que tenga mayor responsabilidad defensiva con los hombres altos del equipo contrario. Algo que puede pasarle factura en una temporada tan larga como la de la NBA y que pueda tener un desgaste significativo al final de la temporada. También de que está jugando en un equipo donde los jugadores tienen el mayor promedio de minutos en su historia, lo que puede repercutir en un desgaste al final de la temporada también. Los números que está teniendo Towns están demostrando en la actualidad de que ha sido el gran beneficiario de este cambio. Y a pesar de que no vamos ni a mitad de la temporada, podemos tener un pronóstico un poco optimista en que Towns tendrá su mejor temporada en toda la historia de su carrera. Esperemos que el jugador dominicano pueda mantener su nivel y pueda llevar al equipo de Nueva York a ser un equipo contendor esta temporada, algo que todos sabemos que no será muy fácil. Gracias por quedarte hasta aquí. Estaré haciendo este tipo de videos y contenidos analíticos de baloncesto más a menudo, pero solamente necesitaré el apoyo de todos ustedes dando like y suscribiéndose. Déjenme en los comentarios cuál jugador o qué situaciones quisieran que yo analizara. Así que gracias por su apoyo y hasta la próxima.